Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a tratar de seguir el argumento del escritor. Es importante que usted lea la carta completa, la carta a los Hebreos, para que entienda de qué se está tratando. El punto del apóstol, del escritor de esta carta, en estos versículos que forman el capítulo 1, tiene la intención de mostrar la superioridad de Jesús. No es que los hebreos estuvieran adorando a los ángeles, pero el argumento que va a presentar más adelante el escritor de la carta es que si los ángeles, cuando los ángeles hablaron, su palabra, la palabra de los ángeles, y esto nos está refiriendo al Antiguo Testamento, cuando fue dada la ley, si cuando los ángeles hablaron, toda desobediencia fue castigada con la muerte, el argumento del escritor de la carta a los Hebreos es: entonces, si cuando los menores hablaron fueron castigados con la muerte cuando no se atendió a su voz, ¿cuál es la esperanza que puede tener el hombre cuando ha hablado aquel que es mayor que todos los ángeles? Entonces, ese es el argumento del escritor de la carta. Aquí está utilizando un principio de interpretación hebrea que es conocido como del menor al mayor, es decir, un argumento menor se expone para confirmar un argumento mayor. Y aquí el argumento menor es entonces, si los ángeles, siendo inferiores al Hijo, su palabra fue tomada con tanta seriedad que los que no la obedecieron murieron bajo el juicio de Dios, cuánto más ahora que el Hijo ha hablado, se espera que aquellos que no obedezcan a la palabra de Dios sean juzgados por Dios. Vamos a seguir el argumento del escritor de la carta. Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero respecto al Hijo, ahora pero introduce un contraste. Ya el escritor de la carta ha dicho que los ángeles son inferiores en gloria, en poder, en dignidad. Ellos son ministros de Dios, espíritus de Dios al servicio de Dios. Ellos son siervos o servidores de Dios. Y luego entra el contraste, pero respecto al Hijo. Ahora observe la afirmación que se hace respecto al Hijo. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nos vamos a quedar ahí para estudiar estos dos versículos. Bien, recuerde, lo que está haciendo el escritor de la carta es establecer la dignidad del reinado de Jesucristo. Estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Lo que estaba sucediendo en este periodo, antes de la destrucción del templo, en el año 70, no debería de ser algo nuevo ni extraño para los creyentes, para la iglesia del primer siglo. Lo que está haciendo el escritor de la carta es traer todo el Antiguo Testamento y mostrarnos que el Antiguo Testamento se completa o se interpreta perfecta y cabalmente en la persona de Jesucristo. Uno de los grandes problemas, hermanos, que a veces tenemos los cristianos en nuestra manera de interpretar a las Escrituras es que generalmente vemos cómo la Escritura puede aplicarse a mi vida, pero no cómo se está cumpliendo o cómo se cumplió cabal, total y perfectamente en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, una de las citas que mayormente sufre violencia en cuanto a la interpretación de la Escritura es el famoso pasaje de Josué capítulo 1, versículo 9. Y usted me dirá si me equivoco en lo que le voy a decir. El versículo 9 dice, Dios hablándole a Josué, le dice estas palabras: esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y este es uno de los versículos que ha sufrido tanta violencia por nosotros los creyentes, porque generalmente lo aplicamos a nosotros o lo aplicamos a otro hermano. En alguna situación de crisis vemos a algún hermano
con un espíritu desanimado, con un espíritu decaído, y le decimos, acuérdate lo que dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Entonces esfuérzate, hermano, porque el Señor tu Dios está contigo. Y aunque en realidad no estamos diciendo nada malo, lo que estamos haciendo es torcer la Escritura, porque lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que cada parte del Antiguo Testamento tenía como principal propósito, como único foco, demostrar que esa Escritura se estaba cumpliendo en la persona de Jesucristo. Así que Josué 1:9 en primer lugar no habla de mí, ni de usted, ni de cómo se siente usted o de qué debe hacer cuando esté decaído. Josué 1:9 habla de Josué como representante de la nación de Israel, que iba a introducir a la nación de Israel a la tierra prometida, y entonces Josué viene a ser tipo o imagen del verdadero Josué, del verdadero libertador que nos introdujo a la verdadera tierra prometida. Es decir, en última instancia, Josué 1:9 habla del carácter de Jesucristo y no de cómo nosotros debemos enfrentar las crisis o de cómo nosotros debemos enfrentar los problemas. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, generalmente buscamos una aplicación directa para nosotros. Señor, habla a mi vida. Señor, dime qué debo hacer. Y de repente leemos un texto y decimos, Dios me está diciendo que me esfuerce, que sea valiente. O Dios me está diciendo que haga esto, que reclame o que ponga mi pie sobre algo y va a ser mío. Cuando en realidad la intención del Antiguo Testamento es mostrarnos que tenía un solo objetivo, como Cristo es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Como en Cristo se completa perfectamente el Antiguo Testamento. Así que usted, al leer la carta a los Hebreos, lo que va a encontrar es una constante carga de referencias al Antiguo Testamento, porque el escritor de esta carta está diciendo a la iglesia del primer siglo, a la iglesia que recibe la carta, y desde luego por interpretación, por consecuencia, nos va a decir también a nosotros, nos va a enseñar también a nosotros que esta carta, que este Antiguo Testamento encuentra su cabal cumplimiento solamente en la persona de Jesucristo. En otras palabras, el escritor de la carta está diciendo, quiero demostrarles que Jesús es el verdadero Mesías. Quiero demostrarles que Jesús es del que hablaba el Antiguo Testamento, de quien habló la ley, de quien hablaron los profetas, de quienes hablaron los salmos. Quiero mostrarles que Jesús es de quien la ley, los profetas y los salmos habían hablado anticipadamente. Y entonces lo que hace el escritor de la carta a los Hebreos, como los escritores del Nuevo Testamento, es constantemente ir al Antiguo Testamento para decirnos, esta es la evidencia de que Jesús es el verdadero Mesías. Esta es la evidencia de que Jesús es de quien hablaba el antiguo pacto. Esta es la evidencia de que Jesús es el hijo de David. Esta es la evidencia de que Jesús es el verdadero hijo de Dios, porque todo el antiguo pacto se cumple perfectamente. En él no falta nada del antiguo pacto que él no cumpla. Así que déjeme decirle entre paréntesis, aunque no es el tema, cuando usted le dice a una persona o le aplica Josué 1:9 a la circunstancia de una persona, ingenuamente le está diciendo, puede ser que tú seas el Mesías. Yo sé que ese nunca será la intención de nadie, pero tendríamos que ver el error en el que estamos cayendo, porque esa parte de las Escrituras no tiene que ver con nuestros problemas, con nuestras luchas, sino con aquel que iba a ser el que iba a introducir al pueblo de Dios. El Israel del antiguo pacto era imagen del verdadero Israel. Hace rato terminábamos de leer la carta a los Gálatas, y usted recordará que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice que la iglesia es el Israel de Dios. Así que el Israel del antiguo pacto, al igual que sus caudillos, al igual que sus reyes, que sus líderes, que sus libertadores, fueron solamente tipo, sombra, imagen de una realidad que supera lo que fue
revelado en las sombras. Así como Moisés liberó al pueblo de Israel, así Cristo liberó a su iglesia, a la iglesia de todos los tiempos. Así como Josué, que significa Yahvé salva, introdujo a la nación de Israel a la tierra prometida, así Jesús, el Mesías, introdujo a la iglesia a los lugares celestes donde toda bendición espiritual nos ha sido dada en Jesucristo. Así como David luchó para que hubiera paz en la nación de Israel, así Jesucristo peleó y venció a sus enemigos, exponiéndolos públicamente en la cruz para dar paz a su pueblo. Así como Salomón reinó trayendo paz y prosperidad y gloria sobre su pueblo, así el verdadero Salomón se ha sentado en el trono para reinar y traer paz al pueblo, a la iglesia. Una paz que, a diferencia de la paz que estableció Salomón, esta paz que trajo el Mesías príncipe para nosotros no tendrá fin, porque su reino es sin fin, es eterno. Lo que está haciendo el escritor de la carta es entonces desvelando el antiguo pacto frente a nuestros ojos, es revelándonos el contenido del antiguo pacto. ¿Quién es este Jesús de quien tanto hablamos? ¿Quién es este Jesús de quien tanto cantamos? ¿Quién es este Jesús a quien nosotros le rendimos homenaje, a quien nosotros le rendimos adoración, a quien nosotros nos atrevemos a llamar Dios de Dios? ¿Quién es este Jesús? Este Jesús que por más de 2000 años sin duda alguna ha separado a la humanidad entre los que creen en Él y los que no creen en Él. ¿Quién es este Jesús? Para algunos es un profeta, para otros es un impostor, para otros es un cuento sin fundamento histórico, mas para nosotros, hermanos, este es el Dios hecho carne. Observe lo que la Escritura dice acerca del Hijo, de este Jesús de quien nosotros estamos hoy hablando. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. En primer lugar, el escritor de la carta, haciendo referencia, y espero que esto también nos ayude a relacionarnos más con el Antiguo Testamento, haciendo referencia, ¿sabe usted a qué cita del Antiguo Testamento? Al Salmo 45, versículos 6 y 7, es una cita directa de la Septuaginta. Salmo 45, versículos 6 y 7. Usted va a encontrar cómo el escritor de la carta a los hebreos toma esa parte de las Escrituras y la aplica. Por eso le digo, no hay parte del Antiguo Testamento que no tenga que ver con Jesús, ya sea que se aplique directamente la cita o que tenga que ver con alguna circunstancia que Él tuvo que enfrentar, pero no hay parte en el Antiguo Testamento que no tenga que ver con la vida, con la persona, con el carácter y con la obra de Jesucristo. En ese sentido, hermanos, creo que tenemos que corregir nuestro pensamiento. La Biblia no habla de usted y no habla de mí. No habla de usted y no habla de mí. La Biblia habla de Jesucristo. Si la interpreta correctamente, la Biblia hablará para usted y hablará para mí, pero no habla de mí ni habla de usted. La Biblia no es una galleta de la suerte que usted desenvuelve el papel y entonces dice qué es lo que el destino ha preparado para mí, y entonces usted lee algo así como, por ejemplo, voy a leer el versículo 16 del capítulo 45 del Salmo, leer algo así como: en lugar de tus padres estarán tus hijos y a quienes harás príncipes en toda la tierra. Y entonces yo me apropio de ese versículo y digo: amén, esto es para mis hijos serán príncipes en toda la tierra. La Biblia no habla de mí, puede hablar para mí, darme un mensaje, pero el contenido de la Escritura es un hombre y solamente un hombre: Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y esto es lo que hace el escritor de la carta a los hebreos. En el versículo 6 y versículo 7 toma este pasaje y le muestra a la iglesia a la que está dirigiendo su carta cómo este pasaje se está cumpliendo delante de ellos en la persona de Jesús. Versículo 6 y versículo 7, Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Generalmente, tradicionalmente se cree, históricamente se cree que este salmo, el Salmo 45, fue compuesto probablemente para Salomón en su boda. Así que esto es muy, muy, muy importante, porque si este salmo fue dirigido, compuesto para Salomón en su momento para la boda, entonces entendemos la importancia y la relación que tiene con Jesucristo, porque Salomón, si usted recuerda, el nombre Salomón significa paz. Y él era el rey de paz sobre Israel. Y es importante que se haya escrito en su momento para que fuera entonces desvelado cuando el verdadero rey de paz se encarnara y se sentara en el trono. Sí, fue hermoso ver en su momento este salmo cantado para Salomón. Mucho más grandioso y espectacular es cuando este salmo se le cantó al verdadero Salomón, al verdadero hijo de David, a Jesús, el Hijo de Dios. Bien, entonces el escritor de la carta a los Hebreos cita del Antiguo Testamento y aplica a la situación que están viviendo el Salmo 45, versículo 6 y versículo 7 para presentar su argumento. Los ángeles son siervos, espíritus o ministros de Dios, pero el Hijo es diferente. Del Hijo, el Antiguo Testamento ya lo había atestiguado, ya lo había hablado. Estos que compusieron este salmo sin saberlo, estaban hablando como profetas del verdadero Salomón. De los ángeles se dice, adórenlo todos los ángeles, pero del Hijo se dice, tu trono. Observe cómo se califica al Hijo, tu trono, oh Dios. Así que nos habla de la esencia del Hijo. Él es Dios, y también nos habla de la dignidad de su reino. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Note usted la forma en que se está aplicando el pasaje a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero detenerme aquí, porque aquí creo que podemos permitir que la Escritura nos hable ahora a nosotros. Si estamos frente a esta realidad, si esto es algo presente, algo que comenzó en el pasado, cuando el antiguo pacto cayó en la destrucción de Jerusalén y el Hijo fue sentado en el trono, y se dice del Hijo que su reino es por los siglos de los siglos, hermanos, eso significa que nosotros tenemos la dicha, la bendición de que Él sigue reinando, a pesar de que han pasado poco más de 2000 años. Él sigue reinando. Y no solamente está reinando en nuestro tiempo, porque el reino de Él es por las edades de las edades, o por los tiempos de los tiempos, o como está escrito aquí, por los siglos de los siglos, por siempre y por siempre tú reinas. Tú reinas. Pero mire, nosotros conocemos a gobiernos que en nuestra época, en nuestro tiempo, han surgido y que han modificado las leyes para que sus mandatos sean perdurables. ¿Y qué esperanza se tiene, verdad? De repente ese tipo de gobiernos son socialistas, son comunistas, hombres que buscan acaparar el poder y ser ellos los únicos gobernantes de todo lo que, controlar absolutamente todo. Y América Latina ha conocido este tipo de gobiernos comunistas y socialistas. Los ha conocido perfectamente. Ahora, ¿qué esperanza para esa gente que vive bajo esos dominios, bajo esos gobiernos? No pueden estar esperando que haya elecciones. Nosotros hasta el momento tenemos la ventaja de que nuestros malos gobiernos tienen un límite y pensamos, bueno, ya le falta 4 años. Y esperemos que termine este mal gobierno. Pero en el caso de el gobierno de Jesucristo, observe, primero es eterno, por los siglos de los siglos. Pero no solamente es eterno, la característica y lo que hace que este gobierno sea anhelado, deseado, esperado, es el carácter de quien ejerce este dominio. Cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Para nosotros esta frase debe ser un poco complicada, pero la palabra cetro hace referencia a una vara que
portaban los gobernantes, era una expresión visible del poder y de la autoridad que tenían. Pero este cetro podía ser también un cetro injusto, un gobierno injusto. Pero el reinado de Jesucristo es descrito no solamente como eterno, sino también como justo. El versículo 9, característico del pensamiento hebreo, es explicar con otra oración lo que se ha dicho anteriormente. La primera oración dice que el reino de Jesús es un cetro equitativo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y entonces la segunda oración lo explica: amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Ahora, ¿quiere usted conocer el carácter de Jesucristo? Lea los evangelios. ¿Quiere usted conocer cómo es este rey que ahora reina? Si usted no mira los evangelios, lo único que usted puede ver, y eso es lo que muchas personas piensan, lo que mucha gente que no entiende la escritura a veces se pregunta: si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad en esta tierra? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta violencia en esta tierra? Usted está haciendo una imagen equivocada, o usted está yendo a las fuentes equivocadas para entender el reinado de Jesucristo. ¿Quiere usted entender el reinado de Jesús? Vaya a los evangelios. Y usted va a encontrar ahí a lo que se refiere el escritor de esa carta, y que está citando el texto el Salmo número 45. ¿A qué se refiere cuando dice amaste la justicia y aborreciste la iniquidad? ¿A qué se está refiriendo? En primer lugar, sin duda alguna, hablaba en referencia al carácter de Salomón, pero incluso ahí usted y yo sabemos que en algún momento del reinado de Salomón, Salomón se apartó de la justicia, se apartó de la bondad, se apartó de la misericordia y terminó en la injusticia, de manera que su hijo Roboam, su hijo, termina perdiendo el reino, como Dios le había dicho a Salomón: por causa de David tu padre no partiré el reino en tus días, pero se partirá en los días de tu hijo Roboam, porque Salomón se había apartado de la justicia. ¿Quiere usted conocer el carácter justo de Jesús? Ahora, usted puede conocer el carácter justo de Jesús. Una cosa es cuando una persona piensa que es justa, y otra cuando sus actos mismos hablan de su justicia, de su equidad, de su bondad. Tenemos un presidente que siempre tiene otros datos, que ante las injusticias siempre va a tener otros datos. En su mente él se imagina que es justo, en su mente él se imagina que es equitativo, pero a la luz de la realidad, sus propios actos demuestran que lejos está de lo que es justo, de lo que es equitativo. ¿Quiere usted saber cómo es este Jesús de quien estamos hablando? Lea los evangelios y usted se va a dar cuenta la forma en que Jesús enfrentó la injusticia, enfrentó la maldad, enfrentó la corrupción, enfrentó no solamente la maldad humana, sino la maldad que provocaban los propios espíritus que habían caído, como la Escritura nos enseña, y que terminan siendo destruidos en su cruz, como también lo atestigua la carta a los Colosenses. Cuando la Escritura dice acerca de Jesús: amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, nos está hablando, nos está mostrando que el carácter justo de Jesucristo puede y debe ser conocido a través de los evangelios. Y ahí usted va a notar que Él es un rey justo, no porque no haya injusticia en la tierra, sino porque Él juzga con rectitud todo lo que los hombres hacen. Todo, absolutamente. Eso es a lo que se refiere el escritor de la carta. Él es el rey justo porque Él aborrece el soborno, porque Él desprecia la injusticia, porque Él desprecia la maldad. Y para eso, hermanos, tenemos que conocer a Jesús a través de las Escrituras. Conocerlo particularmente en los evangelios, la forma en que Jesucristo despreció la maldad, despreció la injusticia, aborreció la injusticia. Mire, acompáñeme al Salmo, a Proverbios, perdón. Proverbios, capítulo 28 y versículo 4.
Si usted piensa que el reinado de Jesucristo, como generalmente los hermanos que son premileniales, premilenial significa que esperan a Jesús antes del milenio. Los hermanos que son premileniales piensan en el reinado de Jesús como en la ausencia absoluta y total del mal. Ya no existirá la maldad, ya no existirá el pecado. En ninguna parte de las Escrituras se nos habla acerca de eso. Usted lee, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, donde el escritor, el profeta Isaías, habla acerca de que cuando el Mesías reine, los pecadores seguirán ahí, pero los justos resplandecerán, los justos estarán, dominarán. Pero vamos a entender a qué se refiere la Escritura con esto. Proverbios 28:4. Observe lo que dice. Proverbios 28:4. ¿Alguien quiere leer ese versículo? Proverbios 28:4. Muy bien. Ahora observe, vamos a regresar, vamos a Isaías 65. Isaías 65. Dice el verso 17, porque he aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrán más al pensamiento. Dice, observe cómo se sigue desarrollando el argumento de lo que significa los cielos nuevos y la tierra nueva. Recuerde que para el pensamiento hebreo, los cielos nuevos y la tierra los cielos nuevos y la tierra nueva se refería al cambio de administración, no a lo físico, sino al cambio de administración. Los cielos del antiguo pacto, la tierra del antiguo pacto habría de cambiar al nuevo pacto. Y observe cómo dice el verso 18, se gozarán, se alegrarán para siempre en las cosas que yo habré creado. He aquí transformo a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Observe lo que dice en el verso 20, no habrá más allí niños malogrados, ni ancianos que no cumplan sus días, sino que el niño morirá de 100 años y el que no los alcance se tendrá por maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Así que nos está hablando en un lenguaje de manera que entendamos que aquella nueva administración en la que nosotros hoy vivimos es diferente porque es Dios quien a través de la persona de Jesucristo nos acerca a Él de tal manera que la iglesia en el tiempo presente no tiene necesidad de nada porque Dios está presente en medio de su pueblo. No es la ausencia del pecado, no es la ausencia de la maldad lo que se nos promete, sino la justicia perfecta de aquel que reina sobre todas las cosas. Regresamos a Proverbios 28:4 para comentarle un poco sobre lo que leímos. Los que abandonan la ley alaban al impío, los que guardan la ley rompen con ellos. ¿Qué significa, hermanos, entonces amar la justicia y aborrecer la maldad? ¿Qué significa amar la justicia y aborrecer la maldad? Nuevamente, sin duda alguna, que aunque Proverbios fue escrito para instruir a los alumnos, a los hijos de Salomón, sin duda alguna que nos está hablando de manera particular de Jesucristo. Observe lo que dice el verso 4, los que abandonan la ley alaban al impío. Cuando el Señor viene a Jerusalén, cuando viene a la tierra prometida al Israel del antiguo pacto, lo que Él encuentra es un pueblo que había abandonado la ley y que los impíos eran alabados. ¿Recuerda usted el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10? Juan 10:10. ¿Quién lo recuerda? Bueno, ¿quién lo quiere leer? Juan 10:10. Yo sé que
muchas personas piensan, muchos hermanos piensan que Juan 10:10 está hablando de Satanás. Y se le atribuye generalmente a Satanás. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Pero Jesús no estaba hablando de Satanás. Jesús estaba hablando de los maestros de la ley. Ellos eran el ladrón. Ellos estaban en oposición a la enseñanza de Jesucristo. Esto es de lo que está hablando Proverbios. Los que se apartan de la ley. Los que se apartan de la ley, estos alaban al impío. Y lo que estaba sucediendo en el tiempo cuando Jesús se encarnó fue que estos maestros de la ley, estos rabinos, estos fariseos, los saduceos, los sacerdotes, la clase religiosa, los gobernantes del pueblo, los ancianos del pueblo se habían apartado tanto de la ley que cuando vino Jesucristo lo atacaron, lo menospreciaron, lo calumniaron, incluso al punto de levantarle calumnias con el propósito de provocarle la muerte en la cruz. Por eso es que Jesús, hablando acerca de ellos, dice: el ladrón ha venido para robar, para matar y para destruir. Ellos estaban en oposición al trabajo de Jesucristo. Ellos eran ladrones porque buscaban robar aquello que le pertenecía a Jesús, al Hijo de Dios. Él vino a buscar lo suyo y los maestros de la ley querían robarlo, querían saquearlo, querían decir: no lo sigan, a pesar de que ellos le pertenecían a él. Ellos son el ladrón. Y de eso está hablando Proverbios. Quien se aparta de la ley, alaba al impío. Pero observe lo que dice la segunda parte del verso 4 de Proverbios 28. Los que guardan la ley rompen con ellos. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús en algún momento tuvo que romper con los rabinos, con los maestros de su tiempo? La razón es que Jesús amaba la justicia y aborrecía la impiedad. Por eso es que ni ellos eran gratos para Jesús, ni Jesús era grato para ellos. Hubo un rompimiento entre Jesús y el judaísmo que se había pervertido en los tiempos en que él estaba. Así que usted puede conocer el carácter de Jesús en la medida en que él trató con las personas. ¿Cómo habló de forma clara y abierta contra aquellos que se rebelaron a su voluntad? ¿Cómo condenó a los fariseos, a los maestros de la ley, porque ellos se habían apartado de esa ley que tanto presumían conocer? Ahora, observe. Porque entonces, si este rey que reina por los siglos de los siglos, que reina eternamente, ama la justicia y aborrece la iniquidad, eso le debe dar esperanza a su corazón. Eso tiene que darle esperanza a su vida. Al ojear la Escritura, usted puede tener evidencia de que nunca en toda la historia de la humanidad Dios ha juzgado injustamente. Nunca. Cuando nosotros observamos la vida desde nuestra perspectiva, decimos: pero ¿por qué le pasaría esta situación a esta gente? Es decir, en algún sentido tratamos de encontrar una explicación. ¿Por qué pasó? Algunos incluso podrán pensar: no que Dios es justo, no que Dios es bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Pero si nosotros tratamos de entender las circunstancias de la vida, alejados del Antiguo Testamento, alejados del Nuevo Testamento, de toda la Escritura, lo único que usted tendrá será una visión distorsionada de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Así que hay una doble aplicación. Uno, observe lo que dice el Salmo 105. Bueno, en primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Verso 14. Primero de Crónicas, capítulo 16, verso 14. Gracias, hermano. Los juicios del Señor están en toda la tierra. Ahora mire, avanzamos y mire lo que dice el verso 32 al 36. ¿Alguien quiere leer 32 al 36?
Amén. Ahora mire, la esperanza del pueblo de Dios jamás ha sido que el mal desaparezca, sino que Dios haga justicia en medio del mal. La esperanza de la iglesia, del pueblo del Señor, jamás ha sido que el mal desaparezca, sino que Dios nos haga justicia en medio de la maldad, en medio de las injusticias. La razón por la que nosotros nos reunimos en el día domingo y tenemos ánimo para cantar, hermanos, no es porque vivimos en un México sin corrupción, sin delincuencia, sin violencia, sin maldad. No es porque nos presiden, nos gobiernan las personas más justas, porque las leyes son aplicadas con tanta equidad, con tanta justicia. La razón por la que la iglesia tiene ánimo de cantarle al Señor es porque nosotros esperamos la salvación de Él. Y Él sin duda alguna que nos la ha dado a través de Jesucristo. Así que esto, hermanos, le decía, entender este texto tiene que traerle a usted un consuelo a su corazón. Si usted se siente angustiado, si usted se siente oprimido, si usted se siente desesperado, ¿sabe lo que hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios sabe que tiene un rey que es justo, cuyo reino es por los siglos de los siglos y cuyo cetro es cetro de equidad. Él ama la justicia y aborrece la iniquidad. Así que debe haber un pueblo que siempre está en su presencia para pedir justicia, para buscar la justicia, pero también un pueblo que sepa hacer justicia. ¿Y cómo es que hacemos justicia? Bien, Proverbios 28:4 nos lo dice. Debemos amar la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley del Señor? El Señor nos resumió su ley en 2 grandes mandatos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo lo que eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama al Señor, no hará injusticia a nadie. Si usted ama a su prójimo, no hará injusticia a nadie. Permítame continuar con el texto. La segunda parte del verso 9 nos habla de la consecuencia. Este rey justo, diferente a Adán, el padre de la humanidad, que cayó en la injusticia del pecado y que fue destituido del rango que tenía. Este nuevo Adán, este segundo Adán, lo sobrepasó en mucho, porque este segundo Adán amó la justicia y aborreció la iniquidad. Ahora observe, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La razón por la que Cristo fue exaltado por encima de todo es por el carácter justo, y usted debe tener en cuenta algo y debe tenerlo presente en su mente. No existe ni la más mínima posibilidad que Cristo se corrompa. Cuando leemos Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿alguna vez usted se ha preguntado, ¿y cuánto tiempo pasaría desde que Dios creó a Adán y lo puso en el huerto hasta la caída? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? La verdad es que la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, pero sí nos dice que de la corrupción que atacó a Adán, nunca la experimentará Jesús. Así que a diferencia de nuestro primer padre Adán, la iglesia no puede estar pensando, ¿y si a Jesús le pasa lo mismo que a Adán? ¿Y si de repente a él vuelve a caer y todo vuelve a echarse a perder? Nunca sucederá eso, jamás. Tan seguro está Dios de esa verdad que lo ungió por encima de todos sus compañeros. Ahora, aquí hay algo importante. Entonces, la razón por la que Cristo es exaltado por encima de todos los reinos es porque Él es incorruptible. No hay corrupción que pueda destruir su justicia, su santidad, su perfección. Lo segundo que me llama la atención, hermanos, y que quiero destacar para ustedes, es esta parte que también se está citando del Antiguo Testamento. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quiénes son los compañeros de este rey? ¿Quiénes serán los compañeros de este rey mesiánico? Tal vez usted piense, los ángeles. No, porque de los ángeles se dice que ellos son sus ministros, es decir, sus servidores. Así que no son sus compañeros. ¿Quiénes serán sus compañeros? Nosotros, la iglesia. La iglesia. ¿Le causa indignación que de repente cada presidente tiene a su círculo favorito?
escuchamos sexenio tras sexenio, y sobre todo en este nuevo sexenio, las cosas van a ser diferentes, no va a haber nepotismo, no va a haber favoritismos para nadie. Y de repente nos encontramos con un círculo favorito del presidente y decimos, bueno, ¿de qué se...? No que... Pero déjeme darle una buena noticia. El rey de toda la tierra tiene un círculo cercano. Él se digna a llamarnos sus compañeros. Ahora, mire algunas citas que encontramos. Esta palabra griega, metochos, compañeros, la vamos a encontrar nuevamente en Hebreos 3.1 y 3.14. Hebreos 3.1, capítulo 3, versículo 1 y versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 1 y versículo 14. Participantes, esa palabra participantes es la palabra compañeros, compañeros del llamamiento celestial, es decir, el mismo llamamiento que el Padre le hizo al Hijo, nosotros lo estamos recibiendo también, somos compañeros en el ejercicio del reinado de Jesucristo. Hebreos 3.14. Hebreos 3.14, ¿alguien lo tiene? Somos hechos participantes de Cristo. ¿A qué se está refiriendo? A toda la dignidad de Jesucristo. Él fue ungido con mucha mayor gloria que nosotros, pero nosotros somos llamados a participar de las mismas bendiciones de la que Él está participando. Ahora, por favor, quiero que piense un momento en esto. Si ya de por sí, mis amados hermanos, el tener en mente que sobre toda la tierra gobierna aquel que es justo y perfecto y que usted puede entrar a su presencia llevando la carga de injusticia, pero también considerando que si usted es injusto, también le recompensará a usted según su injusticia. Porque el que es justo juzga con rectitud a todas las personas. Y si ya es una gran... Hermanos, una motivo de gozo saber que quien reina y a quien usted se puede acercar para llevar sus problemas, sus necesidades, sus dolencias, sus tragedias, es aquel que hace justicia y que juzga rectamente y que sin duda alguna habrá un juicio recto de lo que usted le exponga. Si eso ya es algo que debe llenarle de gozo, mucho más el saber que usted participa en el ejercicio de esos juicios. Por lo tanto, esto le conlleva una responsabilidad, aprender a juzgar con justicia. Muchos cristianos, desgraciadamente, no saben ejercer juicios. Son ignorantes en el ejercer juicios. ¿Y por qué se es ignorante en el ejercer juicios? Por una razón: si usted no conoce a Jesús, no conoce su voluntad. Y muchas personas... En los círculos cristianos hay muchas personas que dicen: yo le dejo al Señor esas cosas cuando son su responsabilidad. No saben ejercer juicios. Está pasando una situación difícil en la familia o con los hijos, yo lo pongo en las manos de Dios. Y eso suena muy espiritual, eso suena muy de una persona muy santa. Qué bueno, ya puso ese problema en las manos del Señor, cuando en realidad lo único que hace evidente es que es una persona incapaz de ejercer un juicio, porque no conoce ni a su rey ni la ley de su rey. Y es completamente incapaz de ejercer un juicio. Así que si somos compañeros de Él, el ser compañeros de Él implica una gran responsabilidad, que nosotros aprendamos a ejercer juicio sobre aquello que nos es confiado. Mire lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 6. Primera carta a los Corintios. Capítulo 6. Mire, le voy a leer desde el verso 1 para que usted se dé una idea de la situación que se está viviendo o que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto. Primera Corintios capítulo 6. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? Mire de qué está reprochando el apóstol Pablo.
Ustedes tienen problemas y van que los impíos, que los injustos les resuelvan los problemas cuando deben ser los santos. Observe, ¿o no saben que los santos juzgarán al mundo? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Es nuestra tarea, no es futuro. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta antes de la plenitud del nuevo pacto, así que para él era futuro lo que para nosotros es presente. Así que para nosotros es presente que estamos juzgando al mundo. ¿Y qué significa juzgar al mundo? Juzgar al mundo no significa, hermanos, que andamos señalando. Por ejemplo, muchas iglesias se dan solamente a señalar, la sociedad ya aprobó el aborto, impíos, se van a ir al infierno. Juzgar al mundo no significa señalar. Yo puedo decirle a una persona, oye, a mí se me hace que tú tienes esta enfermedad por estos y estos síntomas. No, pues sí, a lo mejor sí tengo. ¿Y qué crees que puede hacer? Pues no sé. ¿De qué sirvió eso? ¿De qué sirve decirle a la sociedad que está en pecado? Para ellos quizás sea sorpresa, para la iglesia debe ser sorpresa que la sociedad sin Cristo esté en pecado. No tendría que ser sorpresa para nosotros. Juzgar al mundo no implica señalar sus pecados, sino juzgar al mundo implica darles una respuesta. ¿Recuerdan cuando dos mujeres van con Salomón porque tienen un problema? ¿Qué es lo que hace Salomón? Ejerce un juicio donde favorece con justicia a la persona que estaba siendo, a la madre que en ese momento estaba siendo agraviada. Eso significa ejercer juicio, saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. A mí no me preocupa que la sociedad no sepa distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha, que nuestra sociedad no sepa distinguir entre quién es un hombre y quién es una mujer, entre quién es un animal y quién es un ser humano, entre cuándo se concibe la vida o cuándo todavía no hay vida. No me preocupa que la sociedad no sepa distinguir entre lo derecho y lo izquierdo, entre lo izquierdo y lo derecho. Lo que me preocupa es que la iglesia no sepa hacer esos juicios. O que simplemente la iglesia diga, pues no sé, allá Dios sabrá. Juzgar implica que sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, no solamente de lo que pasa en la sociedad, sino de lo que está pasando en tu propia vida. Eso, mire lo que está diciendo Pablo. Aquí encuentro a Pablo un tanto cansado de esta iglesia de Corinto. Él dice, ¿no saben que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿son incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no saben que juzgaremos a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponen como jueces a los que nada representan en la iglesia? Mire la manera en que el apóstol Pablo está hablando de un asunto que estaba sucediendo en la iglesia. Y observe la energía y también la frustración que hay en el apóstol Pablo. Para vergüenza de ustedes lo digo. Es decir, para vergüenza de ustedes les digo esto. Ustedes que han sido exaltados a una posición de jueces no son capaces de juzgar cosas tan triviales que van sucediendo en su diario vivir. Para vergüenza de ustedes lo digo. Es como nuestras frases, el buen juez por su casa empieza. Médico, cúrate a ti mismo. Quieren cambiar a la sociedad. Iglesias que se indignan tanto por el pecado de la sociedad y son incapaces de juzgar asuntos triviales, cotidianos. No saben cómo educar a sus hijos, no saben cómo disciplinar, no saben cómo resolver un problema en el matrimonio, no saben cómo cuidar sus finanzas, no saben cosas triviales. Son incapaces de resolver. Pero indigna el pecado de la sociedad. ¿Se da cuenta de lo absurdo que es? De lo ingenuo que es el pensamiento de muchos cristianos. Somos llamados a ser participantes de esta dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus compañeros. Participamos.
en el ejercicio de su gobierno. Si usted lee el libro del profeta Daniel, lo he citado varias veces, y usted puede ir allá al libro del profeta Daniel y leerlo, por allá del capítulo 7, cuando el profeta Daniel ve a uno como hijo del hombre que viene sobre las nubes. Él está viendo precisamente lo que iba a suceder después de la caída de Jerusalén. Él está viendo como como hijo de hombre, semejante a los dioses, el Hijo de Dios que se encarnó, se acercaba al anciano de días y recibía del anciano de días el poder, el reino y la autoridad. Pero usted ve unos versículos más adelante de esta imagen y usted va a leer estas palabras: y los santos de Dios recibieron el reino. Así que aquí hay algo que se nos está enseñando, hermanos. El hecho de que Jesús haya sido sentado en el trono es también la participación de la iglesia en el ejercicio del dominio. ¿Quiere usted acabar con el pecado de la sociedad? Comience a practicar la justicia en su propia familia. ¿Quiere usted acabar con el pecado de la sociedad? Comiencen, hombres, a ser jueces justos de sus hogares. ¿Quieren acabar con el pecado de la sociedad? Comiencen a ejercer dominio sobre lo que Dios les ha confiado. Comiencen a educar a sus hijos, comiencen a instruirlos, a enseñarles lo bueno y lo malo, a hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y después, enójense por lo que sucede en la sociedad. Comiencen a ejercer dominio sobre sus hijos. Comiencen a ejercer dominio sobre sus propias personas. Comiencen a ser jueces justos sobre su propia persona, porque ustedes, porque la iglesia, porque nosotros somos llamados a ser participantes del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, no a través de la política, no a través del voto, y esto lo he dicho en muchas ocasiones: vote, salgan a votar cuando llegue el momento de votar. Pero no es así como se cambia una sociedad. No es así como se hace una transformación. Las sociedades se transforman cuando la iglesia toma en serio su responsabilidad de ejercer dominio, y cuando los hombres, cuando el padre de familia, cuando la madre de familia, cuando juntos como gobernadores de su casa empiezan a ejercer dominio y a obrar con justicia en sus propios hogares, entonces usted va a saber lo que significa ejercer dominio en esta tierra. Es sin duda alguna un privilegio el que tenemos en Jesucristo, todos los que creemos en Él, que hemos sido exaltados a una posición que nadie en esta tierra tiene. Algunos aspiran que cuando algún político conocido o con el que se tenga amistad gane algún lugar en la política, se acuerde y diga: a ver si me da una regiduría, a ver si me da algún hueso a mí también para que tenga influencia. Una persona me decía: ya es tiempo de que nosotros los cristianos comencemos a tener ahí influencia en nuestra sociedad, y por eso nos estamos lanzando para esto y pedimos el apoyo de la iglesia. Y yo le decía a esta persona: mira, tú no te preocupes por la iglesia de Jesucristo, porque de su iglesia se preocupa Jesús. Si vas a estar metido en la política, preocúpate porque haya leyes justas, porque se cumpla con la función, pero deja la iglesia en paz, porque la iglesia tiene un rey, y ese rey es suficiente para nosotros. No necesitamos de la ayuda de ningún político. Tenemos a uno que ha sido exaltado por encima de todo dominio, poder y autoridad. Los respetamos, pero allá tienen su área de trabajo. Que hagan su función, que cumplan su función, que nosotros tenemos la nuestra, la propia. Y hermanos, creo que la iglesia debe tomar en serio el llamado a reinar con Jesucristo. Debemos tomarlo en serio. Tómelo tan en serio que cuando regrese a casa haga las cosas diferentes. Comience a estudiar la palabra de Dios para ser un mejor esposo, un mejor padre, para ser una mejor esposa, una mejor madre. Comience a estudiar la palabra de Dios para inculcarla a sus hijos, para enseñarle la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda, entre lo bueno y lo malo. Para decirle por qué hacemos esto y por qué nos negamos a hacer aquello, por qué resistimos a la sociedad, por qué resistimos la ideología de género, por qué resistimos el pensamiento ateo evolucionista, por qué lo resistimos. Ejerzamos dominio sobre lo que Dios nos ha dado dominio, porque nos ha puesto como compañeros de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos, sin duda alguna, un pueblo
un pueblo predilecto, el pueblo predilecto de Dios, su iglesia, su pueblo. Vamos a concluir con una oración.